¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues bien, por aquí saliendo de la primer tutoría. ¿Y cómo le fue? ¿Todo bien? Bien, gracias. Bueno, entonces vamos a ir dando inicio con lo que es la tutoría número 1 de matemática para la computación 2. Le voy a comenzar a presentar y vamos a dejar grabada la reunión por si alguno de sus compañeros no entra o si usted la quiere ver posteriormente. Entonces le voy a presentar en este momento y me dice si se puede ver. Sí, sí se ve. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar. Esta es la tutoría número 1 de Matemática para Computación 2, la cual se va a estar impartiendo los sábados en la semana A de 10 a 12 del mediodía. ¿Qué es lo que vamos a estar revisando? Bueno, primero que todo es darles la más cordial bienvenida a este ciclo, a este proceso de continuación en lo que es su enseñanza. Para mí es un gusto estar con ustedes, compartiendo. Espero que nos podamos llevar muy bien, que si tienen alguna consulta me lo hagan saber y con gusto les voy a estar apoyando. Vamos a comenzar con lo que son los lineamientos generales, en la que vamos a ver la presentación y lo que es la ruta de aprendizaje, así como las orientaciones académicas para ello. Tengo acá preparada una pequeña presentación de lo que se va a tratar o lo que podemos encontrar en la ruta de aprendizaje. Primero, ¿quién soy? Ustedes no me conocen, me presento. Mi nombre es Maricela Elizabeth Martínez, licenciada en matemática, graduada de la Universidad del Salvador. Algunas de las materias en las que he trabajado en el área de la licenciatura en informática educativa son fundamentos de la matemática, matemática para computación 1 y computación 2, y también pueden encontrar ahí que he trabajado en el área de licenciatura en enseñanzas de la matemática, con algunas materias como álgebra y funciones, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales y otras que he estado impartiendo. Y en el área de ciencias, matemática aplicada a la ciencia e introducción al cálculo diferencial e integral. Esos son algunos aspectos sobre mi persona y ahora me gustaría saber, Senia, ¿qué me puede contar sobre usted para irnos conociendo? Ah, ok. Buenos días. Pues soy de San Vicente y ¿qué más le podría decir? Me gustan las matemáticas, me gustan bastante. Espero aprender con usted. Y no sé, soy de la Facultad de Multidisciplinaria para Central, creo. Eh, Tengo 33 años y una niña. Ah, y en el WhatsApp, mi número aparece como el de una pupusería porque es el número que ocupo para el negocio, para que se ubique un poco. Ah, muy bien, me parece excelente. Ah, pues ahí vamos a llegar a comer pupusas. ¿Ahí todos los días? Por No. aquí las espero. Sí, todos los días. Ah, muy bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar. ¿Qué vamos a estar aprendiendo en este ciclo? Tenemos 7 unidades que se van a estar revisando a lo largo de estas 16 semanas en las que se va a desarrollar el ciclo. En la primera unidad, que es lo que comenzaremos a ver el día de ahora, la lógica en los números reales.
No sé si usted ya ha escuchado más o menos o se recuerda algo que haya visto en matemática para la computación 1 sobre esta parte. De la lógica, no sé si eran como lo de los tipos de las tablas de verdad. Exactamente eso es lo que vamos a estar abordando en esta primera unidad. Luego vamos a pasar a las técnicas de conteo. Dentro de las técnicas de conteo tenemos lo que son las permutaciones, combinaciones, variaciones. Eso es lo que vamos a estar revisando y también vamos a ver el método de casilla. Posteriormente tenemos las relaciones y los dígrafos. Vamos a ver cuándo una relación es una relación de equivalencia y cuándo no. Vamos a trabajar lo que son las funciones, así como lo vieron, me parece, en matemática para la computación 1, vieron un cierto tipo de funciones, aquí las vamos a estar abordando. Vamos a necesitar recordar lo que es una función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Vamos a ver luego las gráficas. Dentro de esas vamos a trabajar con lo que son, como su nombre lo indica, gráficos, pero no gráficos quizás como nosotros estamos acostumbrados a trabajar, que es de funciones, sino que vamos a estar desarrollando unos gráficos diferentes. Serían como los caminos que se pueden seguir para llegar de un lado a otro, las relaciones y estructuras de orden que está ligado al tema de relaciones y dígrafos, y por último vamos a ver los árboles que están relacionados con las gráficas. Eso es lo que se va a desarrollar en todo el ciclo, los temas, las unidades más bien, que se van a estar desarrollando a lo largo de este ciclo. A nosotros nos interesa también mucho como estudiantes lo que son las partes de las actividades, las fechas que las vamos a estar haciendo y qué es o cuáles son los contenidos que se van a estar evaluando. Tenemos 4 actividades, 4 tareas, cada una con un 10%. Las primeras 3 tareas, perdón, corresponden a las 2 unidades y 2, es decir, la tarea 1 va a involucrar unidad 1, unidad 2, tarea 2, la unidad 3 y unidad 4, la tarea 3, la unidad 5 y 6. La tarea 4, esa solo se va a evaluar una unidad, va ella sola, pero también vamos a tener autoevaluaciones, así como van a haber 4 tareas, van a haber 4 autoevaluaciones que se van a estar desarrollando de la misma forma, y ahí podemos encontrar las fechas respectivas para cada evaluación. Vamos a tener nuestra primera autoevaluación el 19 de marzo y la tarea la vamos a estar entregando el 20 de marzo. Es importante que tengamos presentes nosotros estas fechas para que se nos vaya a olvidar subirla. Todas las actividades se van a subir por medio de la plataforma para tenerlo presente y que no tengamos inconvenientes, que no la pudimos enviar y la vamos a enviar por WhatsApp o lo enviamos al correo. A veces, no somos nosotros los que decidimos si se la recibimos o no. Tenemos que pedir la opinión a coordinación si amerita que se le reciba o no. Entonces, para evitar todos esos inconvenientes, es mejor entregarlas a tiempo. Las fechas que están ahí, en el caso de las tareas, son las fechas límites de entrega. Si usted la puede entregar antes, perfecto, no hay ningún problema. También vamos a estar desarrollando 2 evaluaciones. Estas evaluaciones se tiene como tentativo que sean presenciales, aún no está del todo claro, y van a desarrollarse la primera en el horario de 10 a 12 el 23 de abril
Y la segunda evaluación se va a desarrollar el 5, no, de ahí tiene que estar cambiada la fecha. Va a venir siendo como en junio, y se va a desarrollar en la tarde de 1 a 3. Las evaluaciones no deben de chocar siempre y cuando usted tenga o lleve su ciclo según el pensum, entonces no le va a estar chocando. Espero yo que no se tengan que ir a examen de suficiencia. En caso de que sí, se evalúan todas las unidades y el examen va a ser por la tarde de las 1 a las 3 p.m. y se desarrollará el 25 de junio. Esas son las actividades que vamos a estar desarrollando a lo largo del ciclo. Luego, ¿cómo vamos a aprender todo esto? ¿Cómo vamos a adquirir nuestros conocimientos? A través, y es importante asistir a las tutorías. En las tutorías no vamos a venir nosotros a desarrollar un tema en sí, sino que vamos a venir a ver cómo van ustedes con el avance del material. Recuerden que es de forma autodidacta. Es un autoaprendizaje en el cual ustedes como estudiantes deben de organizar su tiempo para poder ir saliendo con todo. Hay que leer no solo de esta materia, llevan otras, tienen que organizarse con todas sus materias para que vayan avanzando. Tenemos que entrar tanto a las tutorías del día sábado como las tutorías de repaso, que ya vamos a ver a qué horas quedan. Van a ser los miércoles, pero necesitamos definir una hora. Y va a haber un espacio para que ustedes consulten y practiquen sobre lo que ustedes han ido trabajando. Posteriormente eso, creo que sí, eso es todo. No sé si tiene alguna duda al respecto con esta parte. No, por el momento no. Bueno, también algo que se me olvidó mencionar es la ruta de aprendizaje. En la ruta de aprendizaje, no sé si ya la revisó, en esta ruta de aprendizaje vamos a estar encontrando los contenidos y las respectivas fechas en las que se van a estar abordando cada una de ellas. Entonces, esto es importante que la revisemos. Cuando se coloque cada una de las unidades, deben de ir revisando esta ruta de aprendizaje para ver qué temas corresponden de una semana a otra y que no se nos vaya acumulando el trabajo. Si nosotros seguimos la ruta de aprendizaje, vamos a poder ver que vamos a salir con todo el tiempo en todas las materias. Así que sí es importantísimo que en todas las materias usted revise esta ruta de aprendizaje y lleve un seguimiento para que pueda lograr culminar con éxitos el ciclo. Posteriormente a ello, no sé si ya leyó el material. La verdad solo lo he descargado y medio lo he revisado. Ok, muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a ir viendo si nos recordamos de algunas cositas. Y si no, pues yo le ayudo. ¿Tiene la idea de qué es una proposición? No. No. Bueno, ya vamos a ver entonces la definición, pero una proposición va a partir de la idea de lo que es una oración. Y estas oraciones pueden ser ciertas o pueden ser falsas. Los conectivos lógicos, ¿se recuerda ya en matemática para la computación uno que eran los conectivos lógicos? Eso sí, son como la negación, la conjunción, la disyunción.
Exactamente, esos son los conectivos lógicos que vamos a estar trabajando. Está la implicación y el sí, solo sí o bicondicional que conocemos. ¿Se recuerda cómo se construyen las tablas de verdad? Sí, por ejemplo, con el y, las dos condiciones tienen que ser verdaderas para que se cumplan. Con el or, una de las dos, y la otra no me recuerdo. Muy bien. Con el y, las dos deben de ser verdaderas. Y con el o, las dos deben de ser falsas para que sea falso. Tenemos la implicación. En el caso de la implicación, vamos a ver que es falsa únicamente cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Y sobre los cuantificadores universales y existenciales, ¿se recuerda o no lo estudiaron? Eso no lo vimos. Ok. Las proposiciones condicionales, ya vimos, como mencionábamos, está la implicación y el bicondicional. ¿Y de los métodos de demostración se recuerda o no llegaron a esa parte? No, creo que no lo vimos tampoco. Ok, entonces acá lo vamos a abordar. Veo que es poco lo que no desconoce, entonces vamos a tratar de ahondar más en lo que no es conocido para usted, como los cuantificadores universales y los métodos de demostración. En eso vamos a ir ahondando para que nos quede más claro el proceso. Algo importante antes de continuar, la tutoría de repaso van a ser los días miércoles. ¿A qué horas le queda mejor a usted para estas tutorías? Dado que solo usted está, tendrían que acomodarse los demás. Bueno, ya llegó. Tenemos al coordinador, no sé si se quiere dirigir hacia usted. Le dejo la palabra. Hola, buenos días. Por el momento, no, licenciada. Muy amable, gracias. Continúe. Ok, Senia, ¿en qué horario le conviene más? Creo que estaría bien de 8 en adelante, si le queda bien a usted. Vale, entonces la vamos a dejar de 8 en adelante y les vamos a indicar a sus compañeros que de esa hora ahí está establecido el horario para que ellos puedan ingresar. Entonces, los miércoles antes de cada tutoría, vamos a estar teniendo esta tutoría de repaso. Ahora sí, vamos con lo que son las oraciones y proposiciones. Vamos a ver cuándo una oración va a ser una proposición. Y vamos a comenzar para introducir esa parte con algunos ejemplos. Quiero que usted me ayude a ver si las siguientes oraciones que yo le voy a presentar son verdaderas o son falsas. Tenemos la primera. Los únicos enteros positivos que dividen a 7 son el 1 y el mismo. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero. Eso es verdadero, ¿verdad? Todo entero positivo n, para todo entero positivo n existe un número primo mayor que n. Creo que verdadero. Es verdadero, ¿verdad? ¿La Tierra es el único planeta en el universo que tiene vida? Falso. Dicen que es falso, que hay vida en Marte, ¿verdad? Por el momento no lo sabemos qué tan cierto sea, si es verdadero o es falso. Sí, hay Entonces, vida. Porque, ¿hola? he visto estudios de que hay como microorganismos. Entonces es un tipo de vida. Entonces es falsa. Si la consideramos desde esta forma, sigue siendo una oración, pero falsa.
Ahora, esta otra. Compré 2 boletos para el concierto de rock del viernes. ¿Qué cree? ¿Que es verdadera o que es falsa o qué es ese tipo de oración? No sé, pues depende, tal vez una proposición. Ah, vaya, en este caso, esta oración es una orden, como cuando yo les diga, por ejemplo, Senia, tiene que leer el material. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Algo que sea cierto, algo que sea falso o dándole una orden que haga algo. Una orden. Es una orden, ¿verdad? Entonces esa orden no es ni cierta ni falsa, yo solo le estoy ordenando, pero no podemos decir si a través de esa orden usted lo hizo o no lo hizo, entonces quedamos ahí como que no sabemos. ¿La Tierra es redonda? Verdadero. Es verdadero. ¿2 más 3 es igual a 5? Verdadero. ¿El sol saldrá mañana? Verdadero. Imagínese que no sale. En este caso no Si no podemos sale, porque se acabó el sol. En este caso, no podemos afirmar que sea verdadero o que sea falso. No lo sabremos hasta mañana si salió o no salió el sol. Si le digo tome medicina, es Una una orden, orden. es una orden, ¿verdad? ¿Qué idioma habla? Ah, pues esa es una pregunta. Esa es una No pregunta. sé cómo. 3 más X es igual a 6. ¿Es verdadero o es falso? Quiero 3 más X igual a 6. Verdadero. Verdadero, porque si ponemos que X vale Vaya, 3 más 3 igual a 6, se cumple. y si decimos que X vale 10, por ejemplo, Ah, no, es falso. entonces es falso, ¿verdad? No podemos determinar si es verdadera o es falsa. Entonces, a partir de estas, vamos a decir que una proposición va a ser o va a partir de aquellas oraciones que sean verdaderas o falsas, pero no ambas, como en el caso de algunos que vimos. Entonces, todas aquellas que dijimos que eran verdaderas o solo falsas, sí son proposiciones, pero en el caso de que tenga las 2 opciones, que puede ser verdadera o puede ser falsa, dependiendo de lo que estemos analizando, entonces sí no va a ser una proposición. Entonces, a partir de lo que vimos, de estas preguntas, las presento, ¿cuáles de ellas sí son proposiciones, Senia? Podría ser proposiciones la número 1, la 2, la 6, nada más. Bueno, y en el caso del último, que si despejamos la variable, entonces sí nos da que es cierta. También la 10. Vaya, entonces, si la despejamos, ¿verdad? Pero si a nosotros solo nos dan así como la tenemos, entonces no podremos saber. Y sí, las que usted mencionó son las proposiciones, Hola, a excepto de las 6. hola, hola. Hola, buenos días. Hola, y la número 9, licenciada. La número 9. En ese caso es una pregunta, porque le dice, ¿qué idioma habla? Ah, comprendo. Y en las preguntas no sabemos cuál va a ser la respuesta que usted me va a dar. No puedo decir esa es verdadera o falsa. De acuerdo. Eso es lo que debemos de tener presente.
Entonces, no sé si hasta el momento hay alguna duda o algo. Yo hasta ahorita me he podido ingresar, licenciada, pero por la tarde me pongo al día. Voy a verla completa hoy. Bueno, de acuerdo, Oscar. Cualquier duda, estoy a la orden. Muchas gracias, licenciada. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a estar entendiendo por proposición. Es una oración que solo puede ser falsa o solamente verdadera, pero no va a ser ambas. No se puede dar el caso que sea falso y verdadero a la vez, o que sea una pregunta o que sea una orden. En esos casos vamos a decir que esas no son proposiciones. Proposiciones son aquellas que pueden ser verdaderas o falsas. Hasta ahí llegamos con la parte de las proposiciones, no más. Si nos presentan una pregunta como por ejemplo, ¿cuál es su nombre? Hay una variedad de nombres que podemos encontrar y no vamos a determinar si esa es verdadera o es falsa. Entonces, vamos a continuar con los conectivos lógicos. En su caso, Oscar, me gustaría saber cómo estamos con esta parte de los conectivos lógicos. Realmente, siendo sincero, no me recuerdo muy bien, licenciada. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a comenzar con los conectivos lógicos. Ya Senia nos mencionaba, está la negación, la disyunción o el o y la conjunción o y. Vamos a ver, para comenzar, cuando una negación, ¿qué es la negación de una proposición? Vamos a decir que si nosotros tenemos una proposición, como por ejemplo la que veíamos de la Tierra es redonda, ¿cuál va a ser su negación? Algunos por ahí dijeron en algún entonces que la Tierra no era redonda, sino que era cuadrada. La proposición contraria a que la Tierra sea redonda sería la Tierra es cuadrada. No sé si logran ver cuando una proposición es cierta y cuando verdadera a través de este ejemplo. Una proposición va a ser verdadera o cierta, ¿sí? Estamos diciendo una cosa y al negarlo vamos a tener la negación de esa proposición. En tablas de verdad, bueno, su notación es no P. Algunos lo colocan así, otros lo colocan de otra forma. Unos lo colocan como un colochito. Me dicen si todavía estoy presentando, por favor. Sí, todavía. Ok. Entonces, la proposición, dada una proposición P, su negación, la vamos a estar denotando de esta forma, la negación de P, o en algunos casos, creo que no me aparece acá, la denotan de esta forma, no P. Cualquiera de las dos opciones que ustedes sigan es válida. ¿Y qué vamos a tener? Bueno, si nosotros tenemos la proposición P, se recuerdan que esa proposición puede tomar dos valores. No sé cómo lo manejaron en matemática para la computación 1. Si con V y F o con ceros y unos.
De las dos formas, creo. De las dos formas, ¿con cuáles se sienten más cómodos trabajar ustedes? ¿No hay problema con la que trabajemos? No, por mí no, licenciada. Bueno, entonces, en la mayoría de materiales que están en plataforma lo hacen con la V y con la F. A mí no me gusta trabajar con la V y con la F porque se ha dado casos que algunos confunden el verdadero con el O. Entonces lo trabajo preferiblemente con el 1 y el 0 para evitar esa confusión. Porque en años anteriores se ha dado ese caso, que me confunden el O con el verdadero. Para evitar eso, mejor el 1 y el O. ¿Qué significa? Si la proposición es verdadera, la negación va a ser falsa. Si la proposición que nosotros tenemos es falsa, su negación va a ser verdadero. Eso es lo que nos está diciendo en la parte de las, de los conectivos de la negación. Ahora, eso con la negación, con la disyunción, con la conjunción, es el que se representa como una V para abajo y nos denota la I. Perdón. Nos denota la unión de dos proposiciones. Estas dos proposiciones van a ser verdaderas cuando ambas sean verdaderas. De ahí en los demás casos vamos a tener que todo va a ser falso. Por ejemplo, si yo les digo la siguiente proposición, está haciendo calor y estamos en clases de matemática para la computación 2, ¿eso es cierto o es falso? ¿Qué me pueden decir? Si nuestra proposición P... Perdón, no le escuché muy bien. Si nuestra proposición P está haciendo calor y la proposición Q estamos en tutoría matemática para la computación 2. ¿Cómo nos quedaría el I? ¿Cómo nos quedaría P y Q? ¿Va a ser cierto o va a ser falso? ¿Cómo nos quedaría? ¿Cómo nos quedaría? Cierto. Entonces va a ser cierto, ¿verdad? 1 o V, como lo quieran manejar ustedes. Entonces, de esta forma nos estaría quedando esta proposición en la cual las dos son ciertas. Ahora, puede ser, se recuerdan que cuando nosotros tenemos más de una proposición, si para la primera hay dos opciones, para la segunda van a haber también dos opciones. Entonces tendríamos las tablas, así como lo mostraba en la presentación. Vamos a tener nuestra proposición P, nuestra proposición Q, y ahora ya no tenemos solo dos valores, sino que vamos a tener 4 valores. ¿Por qué? Porque la opción de que la primera proposición sea verdadera, para Q también tenemos dos opciones, que sea verdadera y que sea falsa. Entonces, el verdadero de aquí puede ir con el verdadero de aquí o con el falso. Entonces, por eso vamos a tener ya 4 opciones. El falso puede ser que aquí esta sea falsa, pero esta sea verdadera. También esta puede ser falsa y Q puede ser falsa. De esta forma, nosotros tenemos ya 4
opciones para PQ, que en ambas son verdaderas, entonces ahí tenemos un 1. De ahí no nos importa cómo sea lo demás, si no son los dos verdaderos, entonces en todo lo demás va a ser falso. Todo esto es falso, no importa si la primera es verdadera y la segunda es falsa, si la primera es falsa y la segunda verdadera, no nos interesa, siempre y cuando tengamos dos verdaderas, entonces el I va a ser verdadero. Posterior a ello tenemos lo que es la disyunción. La disyunción es cuando nosotros vamos a tener el O, el que se parece a una V, y en este caso va a ser falsa la tabla, nos va a estar quedando que es falsa, solo cuando ambas proposiciones sean falsas. De ahí si tenemos una verdadera y una falsa, pues eso siempre va a ser verdadero. Si tenemos un falso y un verdadero, eso siempre va a ser verdadero. Y si tenemos que las dos son verdaderas, entonces es verdadero. Pero el O siempre es falso cuando los dos son falsos. Eso es lo que podemos decir de este caso. No sé, quiero que me comenten si hasta el momento hay alguna duda con lo que hemos dicho. ¿Hay alguna duda? Ya me dejaron sola y se me fueron. No, aquí estoy yo, solo que estoy trabajando ahorita, licenciada. Ah, entonces, muy bien. Solo me toca escuchar, entonces le pido mil disculpas, pero yo lo voy a ver la versión más noche para entenderlo todo muy bien. Ahí disculpe. Ok, Oscar, no hay problema. Todo bien, ¿se entiende? Ok, ¿Senia? No, no duda. Ok, entonces vamos a continuar. Me decía Senia que esta parte no la vieron o no se recuerda. Es la parte del cuantificador universal y el cuantificador existencial. Vamos a decir nosotros que un cuantificador universal es aquel en el cual todos los valores para una proposición van a ser verdaderos. Todo aquello que nosotros tengamos como verdadero para una proposición, entonces vamos a decir que ese es un cuantificador existencial y lo vamos a estar denotando, como dicen por ahí, con una letra A, pero al revés. Es decir, de esta forma. Esto nos está diciendo que tenemos un cuantificador existencial, perdón, cuantificador universal, y nos dice, por ejemplo, para todo X, tal cosa. Por ejemplo, podríamos tener que para todos los estudiantes de la licenciatura en informática, perdón, cursan la materia de inglés 1. ¿Es cierto o es falso lo que estoy diciendo? Verdadero. Es verdadero, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un ejemplo relacionado a lo que nosotros estamos haciendo con respecto a el cuantificador universal, perdón. También tenemos el cuantificador existencial. Este cuantificador existencial también dicen de que se denota de una forma especial y nos está diciendo que existe un valor X para el cual P de X es verdadera. Recuerden, P de X son nuestras proposiciones. En el caso de la notación del cuantificador existencial, es aquel que lo vamos a tener de esta forma. Con este nosotros estamos denotando un cuantificador existencial. Por ejemplo, podríamos decir que
algunos, ojo ahí, ya no van todos, sino que algunos, o existe un estudiante de matemática para la computación 2 que solo está cursando 4 materias, por decir algo. No estamos diciendo que sean ustedes, sino que existe un estudiante, puede ser de los que están en otras, en otros grupos, que solo estén llevando 4 materias o que solo estén llevando 3 materias. Entonces ahí está el existe. Y se denota con esa letra E al revés. ¿Qué sucede si nosotros venimos y le colocamos como una I para abajo? ¿Será que significa siempre lo mismo? ¿Será que nos está diciendo siempre lo mismo? Creo que no. Alguna diferencia debe tener. Debe de tener alguna diferencia, ¿verdad? Con esa notación de esa existencial y ese I para abajo, estamos diciendo nosotros que se trata de existe un único. Acá decíamos existe un elemento que nos va a satisfacer la igualdad o la proposición, perdón. En este caso, decimos que este es un cuantificador existencial único, porque con este vamos a decir existe un único elemento que me va a cumplir esta proposición, como por ejemplo, si nosotros tuviésemos por ejemplo, tenemos la proposición P de X más 1 igual a 4. ¿Cuál es ese único elemento? O lo vamos a decir que esto es con X en los naturales, porque debemos definir en dónde estamos trabajando. Entonces, ¿cuál va a ser ese X en los naturales que me va a satisfacer esa igualdad? El número 3. El número 3, ¿verdad? X tiene que valer 3 para yo asegurar que existe un único elemento que me satisface esa igualdad. Caso contrario, si nosotros ponemos, por ejemplo, Q de X, X más 1, menor que 4, por ejemplo, con X que pertenezca a los enteros. ¿Cuáles van a ser esos números que me van a satisfacer esa desigualdad? Por ejemplo, si X vale 3, ¿será que satisface esa igualdad? ¿Esa desigualdad? No, tendría que ser 2 o menor que ser 2, ¿verdad? Porque con 3 tendríamos la igualdad. En cambio, ya con 2, como dice Ulises, vamos a tener
2 más 1 va a ser 3 y 3 ya es menor que 4. Pero también podríamos darle otro valor, ¿verdad? Mayor también, ¿verdad? No puede ser mayor que 3 porque si le damos un valor mayor que 3, entonces ya no se nos va a cumplir esa desigualdad. Si le damos un número menor, entonces sí se nos va a estar cumpliendo. Como por ejemplo, si decimos que x vale menos 100, por decir algo. Menos 100 más 1, ¿cuánto es? Menos 99, sí, sí funciona, es menor que 4. Es menor que 4, ¿verdad? Entonces, esos son ejemplos de cuantificadores existenciales. ¿Existe algún número que me va a satisfacer esa desigualdad? Ahora, podríamos decir que para todo x se cumple que, para todo x se va a cumplir que x más 1 es menor que 4. Podríamos decir eso para todo x. X más 1 es menor que 4. Sí, es correcto. Por ejemplo, si yo digo x es igual a 500. 500 más 1, ¿cuánto nos da? 501 no aplica. No aplica, ¿verdad? Entonces no se cumple. Vamos a tener, si se fijan, hemos encontrado que este ejemplo va con este ejemplo va con este, y para este no aplica estos ejemplos. Entonces, esa es la idea de un cuantificador universal y un cuantificador existencial que los estaremos abordando más en los ejemplos. ¿Cómo vamos a denotar o cómo vamos a leer este? Lo podemos leer como hay una X, existe un X, hay por lo menos una X, hay alguna X, y para el caso del cuantificador universal, lo podemos leer para todo X. Acá le podemos agregar el X. Para todo X, toda X, para cualquier X, porque podemos tomar cualquiera, digamos, si estamos en los naturales o estamos en los enteros. Entonces, esas son la parte de los cuantificadores universales que vamos a estar estudiando en en los ejemplos. Luego de eso, tenemos la proposición condicional. ¿Se recuerdan cómo era la notación del condicional? ¿Quién se recuerda? Yo no me recuerdo. No. Ulises. Ahí sí se lo debo. Ok. ¿Zenia? ¿Se recuerda de esa partecita? No, de esa parte no. Ok, entonces la vamos a ver. ¿Cuáles son los, la condicional? Vamos acá. Vamos a tener siempre dos proposiciones. Esas dos proposiciones deben de ser, ya sean dos oraciones que son falsas o verdaderas, y
vamos a decir que una proposición compuesta la vamos a denotar como si P, entonces Q, y se denota con una, con una flechita. La implicación la vamos a estar denotando P implica Q. Esa es la notación de una proposición condicional, pero vamos a estar distinguiendo algo importante en esta parte. A esto de acá se le puede llamar hipótesis. Hipótesis. Y a esta de acá se le puede llamar tesis. Pero también reciben otros nombres. No sé si ahora sí ya se recordaron o no lo vieron en mate para la computación 1. Honestamente, eso no recuerdo haberlo visto, licenciada. Unos Muy bien. no se recuerdan, pero yo no me recuerdo. Bueno. ¿Los demás? ¿Tampoco? Creo que hasta esa parte no llegamos. Las otras tres creo que sí las vimos, pero esta condicional no. Ok. Entonces, en esta condicional, a esta se le llama hipótesis, a esta se le llama tesis, a este se le llama antecedente. Y a este se le llama consecuente. Y reciben también otro nombre, me parece que era el otro que había puesto. Permítanme. Antecedente o hipótesis y consecuente o conclusión. Esos son los nombres que van a estar recibiendo. En este también es conclusión. Esos son los tres nombres que puede recibir la segunda proposición. Y estos dos nombres, la primera proposición. ¿Por qué quiero que no me lo vean como P implica Q? Vamos a ver más adelante que no vamos a tener solo dos proposiciones. Podemos tener, por ejemplo, solo para que se hagan una idea, Q implica R y P, por ejemplo. Entonces, algunos tienden a confundir que solo quieren que les salga de esa forma. P implica Q. Esta es una notación para explicarlo, para dar la introducción al tema, pero nosotros podemos tener cualquier proposición, la letra que nosotros designemos para esa proposición. Ojo con eso, las proposiciones siempre se van a designar con letras minúsculas. Entonces podemos tener, por ejemplo, esta proposición, Q implica R y P. Entonces acá nosotros tenemos que saber distinguir quién es nuestro antecedente y quién es nuestro consecuente, para que no nos vayamos a complicar con esto. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a ver cómo son las tablas de verdad para este caso. Entonces vamos a construir
la tablita P, Q. Y vamos a tener siempre las mismas opciones, verdadero, verdadero, falso y falso. Para Q tenemos verdadero, falso, verdadero y falso. Entonces, P implica Q. P implica Q significa, ¿cuándo va a ser verdadera? Cuando las dos son verdaderas, cuando el antecedente es verdadero y cuando el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, y cuando ambos sean falsos. En esos casos, vamos a tener verdadero. El primero, ambos son verdaderos, ambos son falsos. El primero, que es el antecedente falso, y el consecuente es verdadero. En esos tres casos vamos a tener que la condicional es verdadera. Cuando nosotros tengamos que el primero es verdadero y el segundo es falso, entonces ahí va a ser falsa. Esa es la tabla de verdad para el caso en que tengamos esa condicional. Va a ser falso únicamente cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Así lo pueden ir distinguiendo. Así como el I, cuando los dos son verdaderos, como el O, cuando los dos son falsos es falso. El condicional, cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, entonces eso es falso. En los demás casos es verdadero. Eso es parte de lo que ustedes deben de ir teniendo presente. Ahora, ¿qué sucede en este caso? En este caso yo tengo lo mismo. Tengo 1, 1, 0 y 0. Y acá yo tengo también la opción 1, 0, 1, 0. ¿Cómo me va a quedar el resultado del condicional? Lo vamos a hacer en esta partecita de acá. El primero es verdadero y el segundo es verdadero. Esto es verdadero. El primero es verdadero y el segundo es falso. Esto es falso. Primero es falso y el segundo verdadero. Esto es verdadero. Ambos son falsos. Eso es verdadero. Entonces esa sería la tabla de verdad para este caso. Ojo, si tenemos tres proposiciones, ya no es una tabla de 4 filas, sino que va a tener 8 opciones, porque va a tener también la opción de que sea verdadero o falso. Entonces tenemos que irlo modificando. Si tuviéramos 4 proposiciones, serían 16 filas y así vamos a irlas construyendo. No creo que lleguemos a tener 4 proposiciones, más que todo se da con 3 para no hacerlo muy largo. No sé si se ha comprendido esta partecita, chicos. Sí, esta sí se comprende, esa parte sí. Ok, bueno, vamos entonces. Esto es parte de lo que estaba explicando anteriormente. Tenemos también lo que es la recíproca. La recíproca es, si tenemos P implica Q, vamos a tener nosotros Q implica P. Esa es la recíproca de la implicación. También podemos hacer la tabla para ella, así como lo estaba mostrando anteriormente con Q implica R, ¿no? Tenemos la contrapositiva. La contrapositiva es
perdón, en la contrapositiva, vamos a tener, si nosotros tenemos P implica Q, la contrapositiva va a ser no Q, implica no P. A esto le llamamos contrapositiva. Y la recíproca, la voy a colocar acá. También, la recíproca es Q, implica P. La recíproca. Ojo, de estos tres que tenemos acá, de estas tres opciones, vamos a estar deduciendo lo que son los métodos de demostración. Vamos a ver más adelante cuáles son esos métodos de demostración para el caso de esas tres condiciones. Para el caso del primero vamos a tener que es el método directo. Para el caso del segundo, vamos a ver qué es el método indirecto y también vamos a tener el caso de el método contrarrecíproco, que es el otro caso que tenemos ahí. Entonces vamos a tener en total 3 métodos y vamos a aumentar un método que va a ser el método de inducción, con el cual vamos a estar haciendo algunas demostraciones bastante sencillas y que las van a estar ocupando ustedes posteriormente en lo que es su carrera. Eso es lo que vamos a estar desarrollando a continuación. Les vuelvo a presentar. Finalmente, dentro de las proposiciones condicionales, vamos a tener el bicondicional. Este bicondicional ya no tenemos solo una flechita, una dirección, sino que vamos a tener una doble flechita. ¿Qué significa? Vamos a tener esto así. ¿Qué estamos diciendo acá? P implica Q, pero también Q implica P. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Cómo lo podemos ver? Como un ejemplo práctico. Bueno, a partir de tener el caso que decíamos, está haciendo calor. Si está haciendo calor, por ejemplo, entonces estamos en la tutoría de matemática para la computación 2, pero también la podemos ver, estamos en la tutoría de matemática para la computación 2, entonces está haciendo calor. No es, no nos va a dar una tautología es cuando vamos a tener nosotros todo el resultado final solamente con unos y vamos a tener una contradicción cuando tengamos unos y ceros. Entonces, para tener eso presente. Por si en el parcial les preguntan o les dicen, demuestra que esta es una tautología, toda la columnita tiene que ser solamente de unos el resultado final. Entonces, así acá, por ejemplo, podríamos tener, no sé, díganme una proposición. Una proposición que se les venga ahorita a la mente.
Una proposición, una oración que sea falsa o que sea verdadera. Ajá. Como el ejemplo anterior, Sí. podría decir x más 2 menor que 7. Ok, esta es una proposición. ¿Cuál otra? Bueno, en este caso, x más 2 va a ser verdadero cuando, cuando tome un valor menor que 5, por ejemplo. Veámoslo más práctico. Veámoslo con, por ejemplo, tengo hambre. Si esa es mi proposición P, en mi proposición, digamos, sería comeré. Pónganse que tenemos eso. Entonces, podemos decir, tengo hambre. Entonces, comeré. Ojo en esta parte, ¿cómo lo vamos a formar nuestra oración? Tengo antes hambre, entonces comeré. Esta es mi implicación. P implica Q. Ahora, si yo digo comeré, entonces tengo hambre. ¿Qué proposición tengo ahí? ¿Qué tengo ahí? Sería contrapuesta, Lee. Sería la contrapuesta. Q implica P. Entonces, de esta forma, yo ya formé mis dos oraciones. Es importante acá en esta parte que a partir ya sea de una proposición que nos den, saber qué es o cómo lo vamos a describir en lenguaje matemático, en su parte simbólica, o si nos dan la parte simbólica, poder traducirlo a el lenguaje cotidiano. Esto es vital. Yo les recomiendo que revisen ustedes esta parte. Voy a ver si durante la semana en el foro de consulta les pongo ahí una presentación con algunas formas de cómo escribir del lenguaje matemático al cotidiano y cómo escribir del lenguaje cotidiano al lenguaje matemático. Porque, por ejemplo, el I, ¿cómo lo podríamos representar? Perdón que me salga un poco, pero me interesa también y no quiero que se me vayan a ir con esto inquietud. Por ejemplo, el I. Si yo quiero decir tengo hambre y comeré. Eso es el I. El O, tengo hambre o comeré. Ese sería el O. Pero nosotros no necesariamente vamos a encontrar o vamos a decir que las oraciones que estamos formando así tienen sentido. Podríamos decir, tengo hambre y comeré, pero sería mejor, tengo hambre
comeré. Porque no, a veces no suena bien ponerle el i, el o, el entonces. Entonces es de ir modificando. Cuando nosotros tenemos una coma, se dice por ahí que estamos hablando de un i. El o casi siempre va, pero también hay o inclusivo y o exclusivo. Debemos de tener cuidado con esa parte. En el caso de el P y P, sí, solo sí, Q, ¿será que se oye bien decir, por ejemplo, tengo hambre, sí, y solo sí comeré? ¿Será que suena bien esa oración? ¿Qué me pueden decir? No. No, ¿verdad? Entonces, por eso es de tener cuidado cómo formulamos esta parte de las oraciones en lenguaje cotidiano o lenguaje matemático. Aquí podríamos decir comeré. Si lo quieren ver de esa forma, sí, solo sí. Tengo hambre. Se oye distinto, ¿no? O comeré porque tengo hambre. Ahí, si yo lo dejo así, comeré porque tengo hambre, ya no es un bicondicional, sino que sería un condicional. Sería Q implica P, ¿no? Entonces debemos de tener ese cuidadito a la hora de estar trabajando con las proposiciones y con su lenguaje matemático. Ahora volviendo a la parte de las tablas, vamos a tener, por ejemplo, en el caso del P implica Q, aquí tenemos P, Q y el bicondicional. Sería P implica Q. Tenemos las opciones verdadero, verdadero, falso, falso. Tenemos verdadero, falso, verdadero, falso. El bicondicional va a ser verdadero cuando los dos sean verdaderos o cuando los dos sean falsos. En esos casos, vamos a tener que el bicondicional es verdadero. En los demás casos va a ser falso. Ojo con esto. Ahora, quiero que alguno de ustedes, en resumen, me digan cuándo es verdadero cada uno de los conectivos lógicos y cuándo es falso. ¿Quién quiere participar en esta parte? Cuando el I, el O, la implicación y el bicondicional es verdadero y cuando es falso. Vale, entonces si empezamos con la negación,
Bueno, con la conjunción dice verdad primero. Es verdadera cuando las dos son verdaderas. En la disyunción es verdadera cuando uno de los dos es verdadera. En la condicional es verdadera cuando las dos son verdaderas o cuando el antecedente es falso y el consecuente verdadero o cuando el antecedente y el consecuente son falsos. Es verdadero. Y es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Y en el condicional, cuando los dos son verdaderos o los dos son falsos, entonces es verdadero. Muy bien, usted ha hecho un resumen de los conectivos lógicos y del condicional y bicondicional, de cuándo es verdadero y cuándo son falsos. Espero que tengan eso presente porque sí lo van a necesitar en la parte de las tareas y para el parcial. Recuerden, bueno, también para la autoevaluación. Recuerden que eso es lo que se va a estar evaluando de aquí a más o menos 2 meses casi, para que no se les vaya olvidando. Entonces ya tienen presente ustedes cuándo va a ser verdadero, cuándo va a ser falso, en qué casos, de qué es lo que mencionaba Senia. Le agradezco mucho, Senia. Vamos a continuar entonces, una vez se ha hecho ese breve resumen de lo que hemos estado hablando hasta el momento. No sé si alguno de los chicos tiene alguna duda. Hola, licenciada. Yo yo voy a salir de trabajar como a las 6, pero es que ahorita solo estoy escuchando, pero yo más tarde voy a verlo completa y si tengo alguna duda, yo le voy a escribir hoy. De acuerdo, Oscar. Muchas gracias hoy por todo. Bueno. Tenemos, ya para ir finalizando esta parte, tenemos los métodos de demostración. Les decía que están los 3 métodos, el método de demostración directa, el indirecta y la contraposición. ¿Cómo vamos a determinar cuando tenemos un método directo? Para que nosotros hagamos una prueba del método directo, vamos a trabajar con algo que se conoce como el modus ponens o modus ponens. Este método es aquel en el cual nosotros vamos a tener las proposiciones, algunos autores les llaman premisas, y vamos a tener, por ejemplo, una proposición P, una proposición Q, una proposición R, y así hasta que lleguemos a la última. Y todas estas nos van a llevar a que el consecuente va a ser verdadero. Entonces, cada vez que nosotros queramos demostrar que el antecedente es verdadero, entonces el consecuente es verdadero, vamos a estar diciendo que se trata de un método directo, una demostración directa. Pero cuando nosotros queremos trabajar con lo que es el método indirecto, es lo que vamos a estar trabajando con la contrapositiva, que es negar el consecuente y llegar a concluir que repito, cuando estemos con la contrapositiva vamos a negar el consecuente y vamos a asumir que esa negación la vamos a tomar como cierta y vamos a llegar a que el antecedente negado es verdadero. Si llegamos a que se cumple, entonces estaremos trabajando con un método indirecto. Pero también tenemos el método de contraposición o contradicción. En este caso es cuando vamos a hacer uso de negamos las proposiciones y llegamos a
que también eso va a ser negativo. Entonces, esos son los 3 métodos en los que vamos a estar trabajando. Y son los métodos de demostración. Estos métodos se entienden más cuando nosotros estamos haciendo ya demostraciones en específico para poder trabajar. Entonces, posteriormente a ello, nosotros vamos a tener que otro método de trabajo, y en ese otro método de trabajo es el método inductivo. En esta partecita del método de inducción vamos a estar siguiendo ciertos pasos que van a ser vitales a la hora de trabajar. Vamos a seguir estos 3 pasos. Ojo en esta parte. El único método que ustedes pueden decir, voy a seguir una demostración en sí, es el método inductivo o inducción matemática. En este caso vamos a tener primero un caso base. ¿Qué nos va a estar diciendo este caso base? Nos va a estar diciendo que a partir de tener una proposición que se va a estar cumpliendo, que es verdadera para ese caso, entonces nosotros vamos a decir que se satisface esa proposición. Tomamos, por ejemplo, si nosotros queremos probar que n factor de n más 1 sobre 2 es igual a la sumatoria de todos los números naturales, por decir algo, entonces tomamos que n vale 1, sería nuestro caso base. N vale 1, n por 1 más 2, eso es 3, entre 2, entonces ahí tenemos que hacer la demostración. Ahí vamos a ir viendo si se cumple. Si eso se cumple, si no está igual la parte derecha con la parte izquierda de una igualdad o una desigualdad, entonces vamos a decir que este es un caso base. Luego tenemos la hipótesis inductiva. En la hipótesis inductiva, nosotros vamos a estar diciendo que vamos a asumir esta parte para un n igual acá. Y finalmente la prueba inductiva, donde ya vamos a hacer todo nuestro desarrollo de la prueba, que vamos a decir que estamos interesados en probar esa parte para el siguiente de n o el siguiente de k, como le llaman en algunos libros. Y si llegamos a que se cumple, en algún momento vamos a necesitar hacer uso de la hipótesis inductiva. Ojo, si no hacemos uso de la hipótesis inductiva, entonces nuestra prueba no está bien. Tenemos que hacer uso de la hipótesis inductiva para poder trabajar con esta parte de el método inductivo. Tenemos obligatoriamente que hacer uso de la hipótesis inductiva para que nuestro desarrollo en la prueba esté bien. Si todos seguimos esos pasos, esos 3 pasos, entonces no vamos a tener ningún problema para trabajar. Pero si falló alguno de esos pasos, entonces sí, considerar lo que estamos haciendo, y sería bueno darle una revisada a todo lo que hemos visto para ver en dónde fallamos. En esta mayoría de pruebas, siempre nos va a llevar a que si es algo verdadero, entonces debemos de tener ese cuidado. Mientras que en las partes del método indirecto, método directo y el de la contraposición, en esa partecita nosotros no vamos a tener un orden, no vamos a llevar un orden, sino que solo va a ser parte, ver de dónde partimos, hacia dónde queremos llegar,
pero no vamos a tener un orden en sí. Eso es lo que vamos a estar desarrollando en esta primera unidad. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta. No, licenciada. Bueno, entonces, como tenemos un par de minutitos, vamos a tratar de hacer unos ejercicios sobre esta parte. Para ello vamos a trabajar. Ahorita les presento. Quiero que me digan cuáles de estas proposiciones son, cuáles de estas oraciones son proposiciones. Tenemos la primera y nos dice que esa es la primera, 2 es un número positivo, perdón. Esto es un número positivo, es nuestra primera oración. X cuadrado más X más 1 es igual a 0. Estudie matemática. Estas 4 oraciones, ¿cuáles de ellas son proposiciones y cuáles no y por qué? Quiero ver si están. Vaya. ¿Cuál? La primera, ¿es proposición sí o no? En ese caso creo que sería pregunta, ¿no? Es una pregunta, ¿verdad? Entonces, no es proposición. No es proposición porque es una pregunta. La segunda
X cuadrado más X más 1 es una igual a 0, es una proposición. Yo pienso que sí, porque todo Veamos. dependiendo del valor que se le dé a X. Va a depender del valor que se le dé a X. Correcto. Por ejemplo, digamos que X es igual a 1, ¿cómo les va a quedar? Ah, no, en ese caso no se cumple. En ese caso no se cumple, ¿verdad? Correcto. Entonces, no se va a cumplir, no se cumple la igualdad. Correcto. X es igual a menos 1. ¿Qué sucede? En ese caso pienso que sí, ¿verdad? Porque sería menor que, el resultado sería incluso menor que 0. Si X vale menos 1, nos va a quedar 1 igual a 0. 1. Nos va a quedar 1 igual a 0, ¿verdad? Entonces, en el caso de las proposiciones, nosotros podemos determinar, en este caso, podemos determinar si es verdadera o falsa, dándole valores a X. Entonces, en ninguno de los dos casos cumple la igualdad, por lo tanto, en este caso vamos a decir que la proposición va a ser falsa, porque en este ya vimos que no se cumple y en esta también vamos a tener que 1 es igual a 0, no va a estar satisfaciendo la igualdad. Y este otro, estudia matemática, ¿qué creen? ¿Qué creen? Una orden. Es una orden, ¿verdad? Es una orden y no es, o por lo tanto, no es proposición. Y la última. Pero en realidad esa no se puede saber. Y es como la del sol. ¿O cómo sería en ese caso, licenciado? En este caso, acá en el país hay nieve en enero. Ah, no, exacto, dependiendo No, de, ajá, exacto. Sí, eso es no. falso. Entonces es una proposición. Sí, correcto. Porque no es una pregunta tampoco, ¿verdad? Es como una afirmación, pero como una propuesta que uno. Ajá, porque estamos teniendo, podemos determinar si hay o no nieve en este mes. Entonces nosotros sabemos que acá no va a haber nieve en el mes de enero. Puede ser que en otros países sí, ¿verdad? Pero aquí sí no hay. Entonces, podemos decir nosotros que es falsa esa afirmación que nos están dando, esa oración que nos están dando. Decimos que es falsa y por lo tanto toma un valor falso o verdadero. En este caso es falso y de ahí tenemos nosotros que
resulta ser una proposición. No sé si hay alguna duda con esta parte, chicos. No, licenciada. Ahora vamos a hacer esta otra. Vamos. Es en el mismo sentido. Quiero que me digan si es falso o es verdadero esto que vamos a poner. 2 va a ser menor o igual que 3 y 3 es un número positivo. Esta es una y la otra es 2 menor o igual que 3 o 3 no es un número positivo. ¿Es falso o es verdadero lo que estamos diciendo? La primera es verdadera y la segunda es falsa. Verdadera. Porque 2 es menor que 3 y 3 es un número positivo. Y la segunda es falsa. ¿Qué dice Oscar? Si puede, si no, pues no. Entiendo que está trabajando. Hola, hola, dígame. ¿Qué opina de esto? 2 menor En o este igual que caso 3. sería falsa. Falsa. Sí. Veámoslo. Tenemos P, sería nuestra proposición 2 menor que 3. Q sería nuestra proposición 3 no es un número positivo. Entonces, vamos a partir de ahí. 2 menor que 3. Sabemos que P es verdadera. Sí, es así. Y Q. Pero ¿cómo sabemos, designamos que 3 no es un número positivo, por ejemplo? vaya, en este caso, 3 no es un número positivo. Nosotros sabemos que eso es falso, porque 3 es positivo, así como está, eso es falso. Ahora, el O, P, Sí. o Q, ¿cómo es? ¿Cuándo es verdadero? ¿Y cuándo es falso? En este caso sería 1, 0, ¿no? ¿Perdón? En ¿Uno? este caso sería o sea, P verdadero y el Q, que sería la tesis, sería falso, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿verdadero o falso? ¿Cómo nos queda? Verdadero. Verdadero. Entonces, la proposición que nos están dando es verdadera. Ya vimos que no es falsa, es verdadera a partir de hacer este análisis. No nos vayamos a confundir y vayamos a decir de una sola vez que algo es falso o que algo es verdadero solo porque nos vamos a dejar llevar por algo que tenemos ahí. Tenemos que ir más al fondo de lo que nos están dando. En este caso, ver quién era P, quién era Q. Ya sabemos que P es verdadera,
pero Q es falsa porque 3 sabemos nosotros que es un número positivo, entonces lo denotamos como falso. Y el P o Q es P verdadero, Q falso, y sabemos que esto va a ser verdadero. No sé si hay dudas con esta parte. Yo sí tengo dudas con respecto a la explicación de verdadero y falso es verdadero, pero yo creo que al principio lo explicó, pero no, o por estar trabajando no le presté mucha atención. Entonces después voy a verlo con más calma. Bueno, lo voy a volver a decir porque me interesa que quede clarita esta parte. ¿De acuerdo? El O va a ser verdadero. Tenemos esas dos proposiciones. Lo voy a hacer con una tablita mejor para que quede mejor. Tenemos nosotros la proposición P y la proposición Q. En este caso, cuando tenemos dos proposiciones, va a estar dado de esta forma. Y aquí tenemos estas otras opciones. Entonces, el O, decíamos, va a ser verdadero cuando los dos son verdaderos, uno es verdadero y el otro es falso, y va a ser falso cuando ambas sean falsas. Entonces, en base a esto, teníamos que determinar nosotros cómo era esta oración que nosotros nos estaban dando. Teníamos un O, a partir de este O, pues teníamos que analizar esta situación. Bueno, ¿qué tenemos? P es verdadera y Q es falso. Entonces, según nuestra tabla, eso es verdadero. Eso es lo que tenemos que hacer en este caso. Por eso es bueno que tengan la tablita a la mano para que nosotros analizamos la situación que nos están dando y a partir de analizarla, concluir junto con la tablita cómo es, si es verdadera o es falsa esa situación que se nos presenta. Eso es lo que debemos de hacer. Lo mismo podemos hacer con el y, con la implicación o con cualquiera otra que tengamos. Ya para cerrar, y los quiero dejar que piensen en esto, sería esta parte. Tenemos nuestra proposición P de X, X es par, nuestra proposición Q de X es un número primo, y nuestra proposición R de XY, ojo, ya no tenemos solamente X o solamente Y, que va a ser X más Y. Entonces, a través de eso, nos piden que hagamos lo siguiente. Escribir una oración que corresponda a la proposición para todo X. Se recuerden que dijimos que se denotaba con una A al revés. Para todo X, P de X.
decir para todo X, satisface la proposición P de X. ¿Cómo lo escribimos? ¿Cómo escribimos la primera? Una oración que nos diga para todo X, P de X. Vale, les ayudo. El para todo nos está dando ya cómo vamos a comenzar nuestra oración. Sería todos los X. ¿Quiénes son? Son todos los números. Todos los números. ¿Quién es P de X? X es par, entonces todos los números enteros son pares, por ejemplo. Quizás acá falta indicar X pertenece, por ejemplo, a los enteros. Acá faltaría XY. Pertenecen a los enteros. Ahora, ¿cómo escribimos la segunda? ¿Una idea de cómo lo empezamos? En ese caso iniciaría igual, bueno, pienso yo, ya todos los números enteros, porque igual son par. Todos los números enteros. Vaya, podríamos ponerla. Como tenemos también un existencial, tenemos que ver la forma como vamos a introducir ese existencial. Podríamos decir acá, para todo número para todo número. Lo dejamos ahí. ¿Qué nos está diciendo? Tenemos que existe un Y, entonces existe para todo número entero, perdón. Un número entero
tal que en algunos casos se coloca así 2 puntitos o una pleca inclinada y eso significa tal que. Entonces, para todos números enteros existe un número entero tal que se cumple. Tal que, ¿qué tenemos en R de X? ¿Qué nos dice la proposición R de XY? Que son pares, ¿no? Que esa suma es par, ¿verdad? Entonces, para todo número entero X existe un número entero tal que la suma Es par. Entonces, de esa forma ya traducimos esta parte a un lenguaje cotidiano. Ahora, para que ustedes lo piensen y me comenten en el foro, para que puedan trabajar, y les voy a estar dando seguimiento a través del foro de dudas. Quiero que escriban estas últimas 2 oraciones ustedes y las comenten entre ustedes. Ojo, esto es parte de una evaluación formativa y no sumativa, no lo vayan a confundir. Escriba una oración que corresponda a la proposición para todo X no Q de X. Y la 4 sería, escriba una proposición que corresponda a la proposición la negación del existencial de X, Q de X. Les queda a ustedes de tarea, la 3 y la 4, buscar oraciones que que estén traduciendo lo que se les está dando acá en estos cuantificadores, en el cuantificador universal y el existencial. En ambos es negado Q de X, pero deben de ver cómo hacer esa oración. Entonces, les queda de tarea que lo hagan y que comenten en el foro. ¿Por qué? Porque queremos promover lo que es el autoaprendizaje y esto tiene mucho que ver con cómo nosotros vamos avanzando. Así van avanzando, van estudiando y a la vez vamos aprendiendo. Yo les comento luego ahí si está bien, si está mal o cómo podrían darle una mejor forma a la oración que ustedes propongan. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien, licenciada. Bueno, entonces llegamos hasta acá. Les agradezco por su participación y recuerden, el miércoles antes de la tutoría tendríamos nuestra tutoría de repaso. Vamos a continuar viendo parte de lo que son ejemplos con respecto a esta unidad. Entonces nos encontramos el día miércoles a las 8 de la noche siempre.
previo a la tutoría del día sábado. No se me vayan a confundir. Esta semana no hay tutoría de repaso, va a haber la siguiente. Licenciada, le agradecería Bueno, si buen fuera día. amable de recordarnos en el grupo de WhatsApp, porfa, el día de la tutoría. Sí, yo Gracias, les estaría mandando un mensaje en el transcurso del día martes en la noche y el día miércoles a mediodía. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pasen buen fin de semana, un gusto conocerles. Gracias igual, licenciada. Muchas gracias. Adiós. Cuídense. Gracias, igual, buen día.